Estamos viviendo momentos de incertidumbre y siempre conviene estarle tomando el pulso al entorno económico para ver cómo va a afectar nuestras inversiones y nuestro bolsillo. En primer lugar, ya pasadas las elecciones del 13 de marzo y decantados los resultados de las consultas y casi listos los resultados de las elecciones parlamentarias, lo que hay que destacar es que tanto observadores externos como observadores internos quedan más o menos tranquilos con esos resultados en el siguiente sentido. La principal observación que todos los analistas tenían enfrente era saber si el pacto histórico iba a lograr una victoria contundente en el Congreso y si además de eso iba a anticipar una victoria en primera vuelta desde el punto de vista de las elecciones presidenciales. Pues bien, los resultados parlamentarios, a pesar de que han tenido ajustes después del preconteo que dio como resultado 16 curules para el pacto histórico en el Senado, esa revisión posterior y ese escrutinio posterior ha llevado a que no pasarían de 20 curules en el Senado, aseguradas quizás 19, quizás en el último porcentaje y en las últimas revisiones puedan llegar a 20 curules en el Senado. Eso significaría que con alianzas con los indígenas y con alianzas con los miembros de las antiguas FARC pudiera llegar un poco por debajo de las 30 curules y significaría que incluso haciendo alianzas con el partido, con miembros de la Alianza Verde, no llegaría al 50%. Obviamente, el Partido Liberal juega un papel fundamental, porque el Partido Liberal cada vez más se configura como ese fiel de la balanza que podría acercar a la izquierda o al partido, a la alianza que se arme alrededor del pacto histórico, acercarlo a el número mágico de 55 senadores, no llegando a los 55 senadores en todo caso, pero quizás sí permitiéndole la posibilidad de hacer alianzas para llegar a ese 55 que significaría la mayoría en el Senado. Desde el punto de vista de las consultas, 47% de los votos para el pacto histórico en las consultas, triunfando por supuesto Gustavo Petro, pero además con un avance del equipo Colombia frente a lo que marcaban las encuestas, permite decir que el juego está abierto hacia adelante y mucho más abierto si tenemos en cuenta que entre la votación que hubo en las consultas y la votación que se dio en la primera y segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2018 hay más o menos 7 millones de votos, un poco más de 7 millones de votos que no se contaron en las consultas y que se van a contar seguramente en la primera y segunda vuelta presidenciales. Hay quienes dicen que quizás en el pacto histórico, al contar con unos electores bastante disciplinados, bastante firmes en su voluntad de votar, quizás ya votó la mayoría de quienes iban a votar por el pacto histórico, por lo menos de aquí a primera vuelta, mientras que parte de esos 7 millones quizás estarían allí para ser capturados por otros movimientos o por los otros candidatos. Habrá que ver cómo se distribuyen esos 7 millones y sobre todo habrá que ver cómo terminan comportándose de aquí en adelante en los debates y en las propuestas públicas los distintos candidatos. Gustavo Petro le lleva una gran ventaja por el momento a los demás candidatos en la solidez y la coherencia de sus propuestas, sea que le gusten a uno o a una parte del electorado o sea que no le gusten a una parte del electorado. Los demás candidatos tienen propuestas mucho menos elaboradas, mucho más gaseosas a estas alturas. Mientras tanto, en el frente internacional no para la turbulencia y no para la incertidumbre. Por una parte, el conflicto de la invasión de Rusia a Ucrania, mientras se ve cómo termina avanzando las negociaciones entre ambas partes, sigue siendo cruento, sigue siendo saliéndose de los cánones del derecho internacional humanitario y sobre todo teniendo un impacto muy significativo en distintas variables, de las cuales la más importante para Colombia es el precio del petróleo. Ese precio, por fortuna, por el momento alivia las finanzas públicas parcialmente y atenúa las afugias que tiene el fisco colombiano en este momento. Sin embargo, tarde o temprano, sobre todo después de elecciones, seguramente va a tener un impacto en el precio de la gasolina internamente y eso va a impactar además la inflación. Pero el otro elemento del entorno internacional que vale la pena tener presente es que la Reserva Federal ya empezó a aumentar tasas de interés.
las tenía quietas en niveles cercanos a cero desde el año 2018 y ya empezó a aumentarlas. Y si bien ese primer aumento todavía no tiene un impacto significativo en la economía colombiana o en la latinoamericana, se prevén aumentos sucesivos para luchar contra la inflación, y eso lo que significaría es salidas de capitales de América Latina. Y recordemos que en América Latina Colombia tiene la economía con el mayor déficit externo entre las economías grandes de la región, y eso significaría que somos mucho más vulnerables a las salidas de capitales que se van a dar cuando el mundo desarrollado y en concreto la Reserva Federal siga aumentando sus tasas de interés. Por el momento, esta incertidumbre que nos está rodeando interna y externamente mantiene una calma chicha, como se diría popularmente, y habrá que ver el desenlace de lo que vaya sucediendo internacionalmente con el conflicto de Ucrania y de lo que vaya sucediendo con la política antiinflacionaria de los países desarrollados, e internamente, todos con los ojos puestos en el debate electoral y en lo que pase en primera y segunda vuelta presidenciales.